La renovación carismática ha sido llamada por algunos papas, comenzando por el Papa San Juan XXIII, como una corriente de gracia. ¿Cómo es que los papas han llamado a la renovación carismática? Como una corriente de gracia. ¿Cuál fue el primer papa que le dio esa categoría a la renovación carismática? El Papa San Juan XXIII. ¿Y qué nos da a entender esto? Si los papas nos dicen que la renovación carismática es una corriente de gracia, significa que cada uno de nosotros, el haber entrado a este movimiento de la renovación carismática, significa haber entrado a un caudal de gracias, a un caudal de bendiciones, a un caudal de fuerza, a un caudal de poder. ¿En dónde es que nos encontramos, pues? En un caudal de gracia, en un caudal de poder. Por eso es importante que nosotros tengamos en cuenta en dónde estamos y que tengamos nosotros la conciencia que haber entrado a la renovación carismática significa haber entrado a una corriente de gracia, es decir, a un caudal muy grande, muy fuerte, de fuerza y de poder. Amén. Por esto es importante que nosotros también tengamos en cuenta que haber entrado a la renovación carismática no solamente fue haber entrado a un caudal de bendiciones para que el Señor nos diera los milagros que necesitamos, sino que haber entrado a la renovación carismática también significa escuchar a Dios. Porque al entrar a la renovación carismática, el Señor nos llamó a servir. ¿A qué nos llamó el Señor? A servir, a trabajar. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 20, versículo del 1 al versículo 4. Pongamos mucha atención a lo que la Sagrada Escritura nos dice en San Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 4. Dice así la Sagrada Escritura: en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Tras ajustarse con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Salió luego hacia la hora tercia y al ver a otros que estaban en la plaza parados, les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Palabra de Dios. Fijémonos lo que nos dice la palabra de Dios. La Sagrada Escritura nos dice la parábola donde Dios, que es el dueño de la viña, sale a buscar trabajadores. ¿Qué es lo que hace Dios, el dueño de la viña? Y mire al que tiene al lado suyo y dígale: es lo que el Señor encontró. Es que a veces nosotros somos muy exigentes y nosotros quisiéramos otros servidores, nosotros quisiéramos otra gente que anduviera con nosotros, pero Dios salió, que es el dueño de la viña, a buscar, y vuélvale a decir al que tiene al lado suyo: pero esto fue lo que Dios encontró. Y dice la Sagrada Escritura que cuando Dios salió con la intención de contratar. ¿Con qué intención salió Dios? Fíjense ustedes que esto quiere decir que el hecho que nosotros estemos aquí dentro de la renovación carismática no es por nuestro propio gusto, sino es por el gusto de Dios, porque Dios fue a buscarnos. ¿A dónde fue Dios? Pero fíjense lo que dice el texto del versículo 1 del capítulo 20. Dice que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. Palabra de Dios. ¿Qué cosa representa la viña en la palabra de Dios? La iglesia. ¿Qué representa la viña? La iglesia. No cualquier iglesia, la iglesia católica. Y dice la Sagrada Escritura que Dios salió a contratar obreros. ¿Qué significa la palabra obrero?
trabajador, servidor, alguien que trabaja. Muchas veces nosotros pensamos que andar sirviendo en la iglesia dentro de la renovación carismática es servir en vano, porque ¿quién me va a pagar? Es que yo tengo cosas que hacer. Pero dice el versículo 4 que cuando salió por segunda vez el dueño de la viña, encontró a unos que estaban en una plaza parados y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura que Dios salió a contratar. ¿Y qué le dijo el Señor a los que Él contrataba? Les daré lo que sea justo. Hay otras versiones bíblicas que dice la palabra de Dios: les pagaré lo que sea justo. ¿Qué significa esto? Que nuestro esfuerzo, nuestro servicio a Dios dentro de la renovación carismática no va a quedar impune, no va a ser en vano, porque nos van a pagar. Dígale al que tiene al lado suyo: el Señor te va a pagar. Ahora sí ya nos pusimos contentos. Es que cuando a nosotros nos hablan de que nos van a pagar, casi siempre nosotros queremos saber cuánta es la cantidad. Pero el Señor, que es el dueño de todo lo creado y que es rico en toda la extensión de la palabra, no va a quedarnos mal y no nos va a salir con una poquedad. El Señor nos va a pagar y nos va a pagar bien. Dígale al que tiene al lado suyo: el Señor me va a pagar bien. Porque el Señor no se anda con poquedades, como a veces nosotros sí nos andamos. Pero lo importante de la palabra de Dios esta noche es que el Señor nos contrató y nos va a pagar. ¿El Señor qué cosa hizo con nosotros? Fíjense ustedes que es importante tener claro el hecho de que nosotros estemos dentro de la renovación carismática sirviendo. Nosotros estamos aquí porque el Señor nos contrató. Dígale al que tiene al lado suyo: el Señor me contrató. Y el Señor me va a pagar. El Señor nos va a pagar. Lo primero que nosotros debemos tener claro es que el Señor nos contrató para trabajar ¿en dónde? En su viña. Y nos hizo el llamado por medio de la corriente de gracia, que es el movimiento ¿de qué? Más fuerte, de la renovación carismática. Muy bien. Sin embargo, pongan mucha atención, porque hay gente que quisiera ser contratada y el Señor no hace lo mismo. Pero antes de contemplar esta meditación que les decía, es importante ir ahora al Evangelio de San Marcos, Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 18 y 19. Porque les decía a ustedes, nosotros como servidores de Dios dentro de la viña, la Iglesia Católica, en la renovación carismática, el Señor nos contrató. Sin embargo, les decía a ustedes, hay gente que quisiera ser contratada y el Señor toma otra decisión. Como nos lo dice el evangelista San Marcos, en el capítulo 5, versículo 18 y 19 nos dice la palabra de Dios: cuando subió a la barca, el que había estado endemoniado le pidió quedarse con él y acompañarlo, pero él no se lo concedió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos. Palabra de Dios. El capítulo 5 del Evangelio según San Marcos nos narra la historia de un hombre que estaba endemoniado y que Jesús, al encontrarse con ese hombre, lo libera, le concede un milagro, lo exorciza y le saca todos los demonios. Aquel hombre, al verse curado, al verse liberado de todos sus demonios, quiso
que el Señor le contratara. ¿Qué fue lo que aquel hombre le pidió a Jesús? Que lo contratara, le dijo, dice el versículo 19. Le pidió quedarse con él, palabra de Dios. ¿Qué cosa le pidió aquel hombre a el Señor? Quedarse con él. ¿Y cuál fue la decisión que tomó Jesús? Vete a tu casa con los tuyos. ¿Acaso el Señor no quería que este hombre se salvara? Sí, pero lo que pasa es que el Señor llama y contrata y Él elige a sus trabajadores. Por eso es importante que valoremos la gran riqueza que el Señor ha hecho con nosotros. El Señor nos ha llamado, el Señor nos ha contratado. Sin embargo, hay otros que quisieran ser contratados, dice la palabra de Dios, y el Señor no los contrata. Dígale al que tiene al lado suyo, qué alegría que el Señor lo contrató. Y nosotros debemos valorar que el Señor nos haya contratado en su viña para servirle y para trabajar. Pero, ¿por qué Jesús nos contrató a nosotros? Mire al que tiene al lado suyo, ¿le ve cara de santo? ¿Le ve cara de buen ejemplo? ¿Le ve cara de que sea muy trabajador? ¿Le ve cara de que siempre está dispuesto? Y entonces, ¿por qué el Señor nos contrató a nosotros? Esa respuesta nos la da la Sagrada Escritura en el mismo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículo 13 y versículo 14, donde nos dice la palabra de Dios. San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al versículo 15. Dice: subió al monte y llamó a los que él quiso. Cuando estuvieron junto a él, creó un grupo para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Palabra de Dios. ¿Qué dice el Evangelio de San Marcos 3, 13 y 14? ¿A quiénes contrató el Señor? El Señor contrató a los que quiso. ¿A quién contrató el Señor? A los que Él quiso. ¿Saben por qué estamos aquí? ¿Saben por qué el Señor nos contrató? No porque seamos santos, no porque seamos muy buen testimonio, no porque seamos muy trabajadores, y a veces es todo lo contrario. Y a veces nosotros nos lucimos en no hacer bien ni pronto las cosas, o incluso en ocasiones hasta ni siquiera hacerlas. Sin embargo, con todo lo que somos, con todo lo que arrastramos, con todo lo que el Señor sabe que somos, aún así el Señor nos contrató. Y dice el Evangelio según San Marcos, llamó a los que Él quiso. A veces la gente se pregunta que por qué nosotros somos servidores de Dios en la iglesia, que por qué nosotros entramos al movimiento de la renovación carismática. Si mira los de tu casa, si mira tu familia, mira lo que eres, mira lo que son. Y la gente nos hace esos comentarios. Sin embargo, la respuesta de Jesús para esa gente y para nosotros, ¿cuál es? Que el Señor contrató a los que quiso. Contrató a los que Él quiso. No por buen ejemplo, no por santidad. No sabemos a ciencia cierta por qué el Señor nos haya contratado para ser sus servidores dentro de esta iglesia y dentro de este bendito movimiento de la renovación carismática. Por eso, al haber escuchado todo esto que nosotros hemos escuchado, debemos nosotros poner mucha atención. El Señor nos ha llamado a nosotros y nos ha contratado. Algunos nos ha contratado como intercesores dentro de la renovación. A otros nos ha contratado como estar en el ministerio de alabanza. A otros nos ha contratado como servidores.
A otro nos ha contratado como predicadores. A otro nos ha contratado como a servidores mixtos. Por ejemplo, ustedes han ido a los bancos y han visto ustedes que, por ejemplo, a veces aquí el cajero trae un letrero que dice cajero mixto. Significa que ese puede andar aquí, puede andar en la intercesión, puede andar en la predicación, porque es un servidor mixto. Y el Señor nos ha contratado como servidores, intercesores, predicadores o como servidores mixtos que colaboramos en diferentes áreas dentro de la renovación carismática. Sin embargo, muchas veces se nos olvida que el Señor nos contrató, que el Señor nos va a pagar. Se nos olvida que estamos aquí no por santos, no por inteligentes, sino porque Él quiso. Y nosotros nos olvidamos de todo esto y ya no le damos seriedad al servicio que Jesús, que el Señor puso en mis manos. Por eso dígale al que tiene al lado suyo, la cosa es seria. No se trata aquí de andar como jugando, sino que la cosa es seria. Porque si el Señor salió a buscar y a contratar siervos y trabajadores para su viña, significa que si el Señor salió a buscarnos y el Señor me encontró, me llamó y además me contrató, significa que la cosa es seria. ¿Cómo es la cosa? La cosa es seria. Un gran ejemplo de servicio a Dios es la Virgen María. Si alguien pudiera darnos una formación completa, perfecta, de lo que es servir a Dios, es la Virgen María. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 2, versículo del 1 en adelante, nosotros encontramos algo interesante. San Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7, encontramos a la Virgen María, que fue contratada también por Dios para servirle en su viña. Y dice el capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Por aquel entonces se publicó un edicto de César Augusto, por el que se ordenaba que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Todos fueron a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José subió desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban ahí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Palabra de Dios. Dice la Sagrada Escritura que en aquel tiempo la Virgen María y San José hicieron un viaje de la ciudad de Nazaret a la ciudad de Belén. Y fueron ellos a empadronarse. En aquel tiempo dice la palabra de Dios que había sido dictado un edicto, un censo que ordenaba empadronarse. O sea que era como algo así que nosotros vayamos al registro civil, pues a registrarnos, a empadronarnos, para que el país tenga un censo, cuántos habitantes tiene, cuántos son jóvenes, cuántos de la tercera edad, cuántos niños, cuántos en la etapa de la adolescencia. Asimismo, se dictó un censo, que la palabra de Dios dice un empadronamiento, y esto era obligatorio. Y entonces la Virgen María, al darse cuenta de esto, ¿qué hicieron? San José y la Virgen, un viaje. ¿De dónde a dónde? Ya les dije hace un momento, de Nazaret a Belén. Hicieron ese viaje, pero quiero que pongan ustedes mucha atención. No era un viaje fácil. A veces a nosotros nos dicen
que hay que ir al pequeño grupo de oración de los miércoles, al refugio, que hay que ir al Pozo de Jarillas, y se nos hace un viaje muy pesado, se nos hace un viaje muy difícil, pero hay que estar en los pequeños grupos de oración. El viaje que hizo San José y la Virgen no fue un viaje fácil. Para empezar, fue un viaje a pie. La Virgen en un burro. ¿Fue un viaje fácil? No fue un viaje fácil. Y les voy a decir a ustedes la distancia. La distancia que recorrió la Virgen y San José fue una distancia de 145 kilómetros. ¿Cuántos kilómetros? Hace de cuenta que es como de aquí de donde estamos, de nuestro pueblo de Ojo Caliente, hasta San Juan de los Lagos. Imagínense un viaje así, de 145 kilómetros, San José a pie y la Virgen a ratos a pie y a ratos en burro. Además, otro detalle, durante esos 145 kilómetros había 2 desiertos que ellos tenían que atravesar. ¿Cuántos desiertos había? Fíjense ustedes cómo muchas veces que el Señor nos contrató para hacer viajes sencillos, para salir a servir a otra comunidad, nos cuesta. Y hago una pregunta, ¿nosotros vamos a pie? ¿En qué vamos nosotros? Nosotros vamos en camioneta, en carro, vamos cómodos, vamos a gusto, y aún así y con todo, nos cuesta mucho hacer el viaje. Nos falta compromiso al ministerio, al servicio al cual Dios me llamó y me contrató. Nos falta darle seriedad. Dígale al que tiene al lado suyo, serio, seria. Pero les decía a ustedes cuántos kilómetros eran. 145. ¿Cuántos desiertos atravesaron? Les voy a decir otro detalle interesante. Durante ese viaje lo hacían en caravanas. ¿Qué significa una caravana? Algo así como una peregrinación a pie, donde van muchos y donde van juntos. Pero surgió un detalle, que la Virgen María, ¿en qué estado se encontraba? Estaba embarazada. La Virgen María no le rendía el paso a la caravana. La caravana iba a un ritmo, iba más a prisa, y la Virgen María, por su estado, no rendía el ritmo a la caravana, hasta que San José y la Virgen tomaron una decisión y tuvieron que salir de la caravana, porque no aguantaba el ritmo la Virgen María por su estado de embarazo. ¿Era el viaje fácil o difícil? El viaje era sumamente fácil. Sin embargo, salieron de la caravana y atravesaron 2 desiertos. Y en los desiertos, en aquellos tiempos, había gente que andaba por los desiertos y había unas grutas. Y en esas grutas o cuevas se escondían bandidos, asaltantes, se escondían ladrones, y con todo eso la Virgen y San José tuvieron que lidiar. No solo un viaje largo, no solo un viaje a pie, a ratos en burro, sino aparte un viaje peligroso, porque por los desiertos, ¿qué cosa había? Bandidos, asaltantes, serpientes, arañas, alacranes, además otra cosa. Durante este viaje, en ocasiones la Virgen tenía que bajarse del burro y andar a pie. Y hace de cuenta que el desierto que ellos atravesaron es como cuando en nuestros tiempos nosotros trabajamos las tierras de cultivo. ¿Cómo queda una tierra recién desbordada o recién trabajada para que cuando la lluvia va a caer, agarre todo el agua? ¿Cómo queda la tierra? Suelta. Y si nosotros vamos caminando por una tierra recién trabajada, ¿qué pasa con nuestros pies? Se sumen, se hunden, uno se cansa mucho, la fuerza se le acaba a uno rápido. Imagínense a la Virgen,
con los pies hinchados, porque estaba a punto de dar a luz. Estaba a una semana casi de dar a luz. ¿Cómo está una persona, una mujer que le faltan 9 días para dar a luz? ¿Cómo está? ¿Cómo tiene los pies? ¿Y cómo están de sus espaldas? Les duele mucho, ¿verdad? Duele bastante. Imagínense a la Virgen, una niña de 15 años, con los pies hinchados, con el dolor en la espalda, en la cintura, casi ya con los dolores de parto, caminar sobre el desierto, con los pies que se le hunden, con el peligro inminente de los bandidos, de los asaltantes, de los asesinos, con el peligro inminente por las noches de las serpientes, las arañas, porque tenían que dormirse donde la noche los encontraba. Y era un viaje sumamente peligroso. Y la Virgen y San José lo hicieron. ¿Qué cosa hicieron la Virgen y San José? Un viaje duro, un viaje peligroso. Y les voy a decir a ustedes, ¿cuántos días creen ustedes que duró ese viaje? Ese viaje duró 9 días. ¿Cuántos días? Por eso, la Iglesia Católica, antes de celebrar la Navidad, el 25 de diciembre, ¿qué es lo que se hace del 16 al 24? Las posaditas, en memoria de aquel viaje duro, pesado, difícil, peligroso, cansado que hizo San José y la Virgen para llegar de Nazaret hacia Belén. Fue un viaje muy duro, muy pesado. Y dice el versículo 6, que ya cuando estaban en Belén para pasar a empadronarse, a hacer el censo, dice el versículo 6, mientras estaban ahí se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el albergue. Palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que mientras estaban en Belén para pasar a empadronarse, se le llegó el alumbramiento. Quiere decir que la Virgen hizo el viaje a punto de dar a luz. Si nosotros hubiéramos sido la Virgen y nos llaman de manera obligatoria a realizar un censo a la ciudad de Zacatecas y a pie, y que por ejemplo ustedes tuvieran a 9 días de dar a luz, ¿irían al censo? No, nosotros no vamos a ir. La Virgen María, siendo la escogida por Dios para dar a luz al Salvador del mundo, la Virgen María no dijo, es que yo soy reina. ¿Cómo llamamos en el Santo Rosario a la Virgen María? Reina de los ángeles, de los santos, de los apóstoles, de los mártires. Incluso cuando rezamos el Santo Rosario, creo que en los misterios gozosos, decimos en el quinto misterio, María es coronada como reina de cielo y tierra, de todo lo creado. María sabía que era reina, ella lo tenía claro, sabía que era la madre del rey. Pero la Virgen María no dijo, bueno, es que como yo soy reina y soy la madre del rey, pues es que yo no puedo ir al censo. La Virgen María se entregó en el servicio y dio el todo con el todo. La Virgen María no tomaba en cuenta privilegios. Dígale al que tiene al lado suyo, dejémonos de privilegios y demos el todo por el todo. Ve al que tiene al lado suyo, ¿le ve cara de que va a dar el todo por el todo? ¿O de ahí no va a sacar el Señor nada? Sí, vamos a dar el todo por el todo. Fue un viaje peligroso, duro, pesado, y todavía, para acabar más pronto, dice que cuando la Virgen se alivió y dio a luz al niño, ¿dónde dio a luz? En un pesebre. ¿Dónde dio a luz? Nosotros, por más pobre que estemos, no vamos a permitir que un niño, que un recién nacido, tenga como cuna un pesebre. En aquellos tiempos nosotros hasta les hacíamos con unos palos y lo poníamos costales
y luego se cosía como si fueran costales de frijol, y luego de una viga se colgaba como si fuera anteriormente que decía la gente que unos zarzos, y luego los colgaba uno de una viga, y ahí no es que el niño cómo va a estar en el suelo. Nosotros, por más pobre que estuviésemos, no le daríamos a un recién nacido una cuna por pesebre, pero para ese niño fue lo único que hubo. Imagínense el corazón de una madre al contemplar en nuestros tiempos a su hijo en un pesebre como cuna. ¿Qué sentiría aquella madre? ¿Gusto de verlo en un pesebre? ¿Qué sentiría? Tristeza. Y la Virgen vio todo eso. Y la Virgen pudo decir en ese momento: Señor, Dios, me contrataste, pero me diste un trabajo muy pesado. Mira que andar por el desierto, atravesar 145 kilómetros a pie, con el dolor de cintura, con los pies hinchados. Señor, es que, ¿sabes qué? Mejor te regreso el contrato. Rompemos el contrato. Eso pudo haber hecho la Virgen. Y hago una pregunta: ¿lo hizo? ¿No lo hizo? Dígale al que tiene al lado suyo: usted tampoco. ¿Qué quiere decir todo esto? Que la Virgen María agarró el servicio y no lo soltó. ¿Qué hizo la Virgen María? Agarró el servicio y no lo soltó. Habemos servidores dentro de la renovación carismática que el Señor nos ha contratado. Y agarramos el servicio y lo soltamos. Y luego lo agarramos y luego lo soltamos. Y lo volvemos a agarrar y lo volvemos a soltar. Pero la Virgen María agarró el servicio y no lo soltó. La Virgen María dijo: tope en lo que tope. ¿Cómo dijo la Virgen María? Tope en lo que tope, pero el servicio que agarré, el contrato que Dios me ha dado en su viña, no lo voy a soltar. Tope en lo que tope. Si hay que atravesar desiertos, hay que atravesarlos. Si hay que vencer el peligro, lo vencemos. Si hay que dormir con frío, hay que dormir con frío. Si hay que andar donde hace mucha calor, hay que andar. Pero hay que estar. Porque ella dijo: el servicio no se suelta. ¿Qué dijo la Virgen María? Dígale al que tiene al lado suyo: el servicio no se suelta. Y si es necesario sufrir, pasar noches duras, difíciles, incomprensiones, ¿qué van a hacer los servidores de la renovación carismática? Sufrir, pero no soltar el servicio, porque la Virgen María lo soltó y no lo agarró. Yo les pregunto a ustedes: ¿tenía motivos y razones para entregarle a Dios el contrato que Dios le dio? Y muchas razones. Ella tenía muchos motivos para decirle a Dios: Señor, aquí está el servicio que me confiaste, te lo entrego. Mira ya cuántos desiertos, cuánto peligro, yo embarazada, con dolores, con mis pies hinchados, y yo con 15 años, yo siendo una niña, y luego en un lado de este Señor. No, ¿sabes qué? Aquí está. ¿La Virgen hizo eso? Dígale al que tiene al lado suyo: usted tampoco. ¿Y qué hacía la Virgen? ¿Qué hacía la Virgen con todo eso que ella sufría? ¿Qué hacía la Virgen con todo eso que ella padecía? El capítulo 2 del mismo Evangelio de San Lucas, pero en el versículo 19 nos dice lo siguiente: ¿qué hacía la Virgen con todo lo que ella padecía para servir a Dios? San Lucas 2:19 nos dice: María, por su parte, guardaba todas estas cosas y las meditaba en su interior. Palabra de Dios. Otras versiones bíblicas dicen que la Virgen guardaba todo eso en su corazón. ¿Dónde es que guardaba la Virgen todo eso? La Virgen, ¿dónde guardó el desprecio de los habitantes de Belén que no le quisieron dar posada? La Virgen, ¿dónde guardó el peligro que enfrentó en los desiertos? La Virgen, ¿dónde guardó el frío que pasó en las noches en los desiertos y las calores del día en los desiertos para hacer ese viaje de Nazaret a Belén?
¿Dónde lo guardó? Muchas veces nosotros como servidores, apenas nos hacen una mala cara, apenas vemos moros con tranchetes y buscamos toda la comunidad, buscamos todo el rancho y les decimos santo y seña. Y mira lo que el hermano fulano me dijo, y mira cómo me vio, y mira que esto, y mira que aquello. E inmediatamente nosotros buscamos a medio rancho para decirles absolutamente todo. Es que nosotros decimos, es que mi pecho no es bodega y yo tengo que soltar lo que traigo, porque mi pecho no es. Pero en la viña del Señor, nuestro corazón tiene que ser como el de la Virgen María, que cuando yo le sirva a Dios aquí en su iglesia, en la renovación carismática, y si yo estoy pasando por incomprensiones de los hermanos, si yo estoy viviendo situaciones difíciles, ¿dónde debo guardar todo eso? En mi corazón. Ahí es que nosotros tenemos que guardar absolutamente todo. Así lo guardaba la Virgen María. ¿Y cuántos años tenía? Ella no anduvo saliendo a todo Belén. Miren, esta gente no me quiso recibir. Miren todo lo que sufrí en el desierto por ustedes. Si yo les estoy trayendo al Salvador del mundo. Eso salió a decir a todo Belén la Virgen. ¿Dónde guardaba ella todo eso? ¿Y cuántos años tenía? Y pregúntele al que tiene al lado suyo, ¿y usted cuántos años tiene? Entonces dígale, cállese la boca. Vamos a callarnos la boca. Ahora sí que como los niños chiquitos cuando jugaban, que jugaban por ejemplo a algo, y no sé si ustedes recordarán que decían ya, chirrín con chin, como decían los niños. Así vamos a decir nosotros. ¿Dónde es que vamos a guardar nosotros todas esas cosas? En nuestro corazón. ¿Dónde las vamos a guardar? En nuestro corazón. Pero yo les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué la Virgen María tenía la fuerza de guardar todo lo que padecía para servir a Dios en su corazón? ¿De dónde le salía a la Virgen esa fuerza? ¿Saben ustedes por qué la Virgen guardaba todo en su corazón? Porque la Virgen estaba llena del Espíritu Santo. ¿Por qué se guardaba todo en su corazón? Y nosotros como no estamos muy llenos del Espíritu Santo, porque muchas veces no tenemos oración personal, solamente oramos cuando vamos a los grupos de oración, cuando vamos a las asambleas de oración, solamente oramos a veces en ocasiones cuando nos pasan el micrófono, y si no me lo pasan, pues no oramos. Escuchamos, estamos, pero nosotros no oramos. Por eso, a alguien, a un servidor que le falte oración, no va a contar con suficiente fuerza del Espíritu Santo para ser prudente y para guardarse todo en su corazón. Por eso cada uno de nosotros debemos ser servidores de oración. ¿Qué es lo que tenemos que ser? Porque cuando usted ve a un servidor que ya anda de comunicólogo y que ya trae muchos enredos en la comunidad y que no, pues fíjense que ahora traemos este apuro, pero ¿quién dijo? Pues el hermano fulano, la hermana sutana, pero ¿quién fue? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿En dónde? Es que, no, es que ya mejor nos vamos a salir. Y cuando todo eso pasa, significa que el hermano que anda de comunicólogo, ¿qué le falta? Espíritu Santo. Significa que ese servidor es flojo para orar. No ora, solo ora cuando viene a los pequeños grupos de oración, cuando viene a las asambleas, y algunos a veces, solo si le pasan el micrófono. Y mientras el que está dirigiendo el micrófono, que se ore. Y yo aparento que estoy orando, cierro los ojos y hago como que oro, pero no oramos. Y muchas veces como servidores hacemos trampa. Y a veces nosotros nos vamos con la idea, los hermanos están bien entregados, pero llega una dificultad, llega un problemita, ¿y qué hacen los hermanos? A medio rancho, y se lo platican no solo
a los servidores, sino se lo platican también a los que no son servidores. Y no es lo mismo contar un problema a un agente espiritual que a una persona que no es espiritual. Y entonces ya la gente que no viene a misa, que no viene a la iglesia, ya nos trae lavados y tendidos. ¿Y qué es lo que dicen? Yo por eso no me arrimo. ¿Por qué creen que yo no voy? ¿Por qué creen que yo no me meto? Yo sí voy a los retiros de la renovación carismática, yo sí voy a los encuentros. Pero a veces, por andar contando todo, nos convertimos como espantapájaros. Lo digo con mucho respeto, pero ¿han visto ustedes los espantapájaros en las milpas? ¿Para qué los ponen? Para espantar. Y nosotros debemos estar llenos del Espíritu Santo. ¿De qué debemos estar llenos? Si nosotros oramos mucho, nos vamos a llenar del Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir. El Espíritu Santo nos va a ayudar a ser prudentes, nos va a ayudar a guardar todo en nuestro corazón. ¿A qué nos va a ayudar el Espíritu Santo? Cuando alguien se le acerque a usted y le diga, fíjate que esto, hermano, y que empiece a soltarle todo, nosotros le vamos a decir a ese hermano que anda de comunicólogo, hermano, en vez de decirme lo que me está diciendo, le vamos a decir, váyase a su casa y póngase a orar. ¿Qué le vamos a decir? La oración nos va a colocar en la boca un tapón. ¿Qué nos va a colocar la oración? Y le vamos a decir al hermano, hermano, ponte en oración, tu boca necesita un tapón. Y solo el Espíritu Santo te lo va a dar por medio de la oración. Así es de que, ¿qué es lo que nos falta? Un tapón. Pero ¿cómo lo vamos a conseguir? Orando. Y cuanto más tentación sintamos de andar nosotros contando los problemas de otros hermanos y los nuestros, porque a veces ni siquiera contamos los problemas que nos pasaron a nosotros. Nosotros andamos diciéndole a otros hermanos los problemas de otros hermanos. Y eso no está bien. Eso no está. El Papa Francisco, en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, en el número 264 nos dice, lo que nosotros necesitamos, en vez de andar de comunicólogos, debemos sumirnos en la oración. Y dice el Papa Francisco, Evangelii Gaudium número 264, en esta exhortación apostólica, dice, necesitamos detenernos en la oración para pedirle al Espíritu Santo que vuelva a cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. ¿Qué es lo que nos hace falta? Dice el Papa Francisco. Clamar cada día al Espíritu Santo, pedir su gracia. Nos hace falta clamar cada y cuándo. Nos hace falta clamar cada día. ¿Cada y cuándo nos hace clamar? Cada día nos hace falta clamar al Espíritu Santo pidiendo su gracia. Muchas veces yo podría decir, no, al cabo ya ayer fui al PGO. No, al cabo ayer ya fui a la asamblea, ayer ya oré. Pero eso fue ayer. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, ¿cómo decimos? Danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Se fijan cómo la oración del Padre Nuestro nos dice que la alimentación diaria uno la tiene que pedir cada día? En la oración del Padre Nuestro que Jesús nos enseñó, Jesús no nos enseñó a pedir el pan nuestro de pasado mañana. ¿O acaso en el Padre Nuestro decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, el de mañana, el de pasado mañana, el del miércoles y el del jueves? ¿Así decimos? No. ¿Por qué el de cada día? Porque si Dios nos da el de pasado mañana, se echa a perder, se hace duro. Entonces por eso uno tiene que ir pidiendo cada día lo que uno va necesitando. Por eso dice lo mismo el Papa Francisco,
que debemos clamar incluso hasta los tigres del norte nos lo dicen cantando. Ayer ya pasó. ¿Qué dicen los tigres del norte? Ayer ya pasó, Dios mío. ¿Qué dicen los tigres? Mañana quizás no vendrá. Entonces, ayer ya pasó, ayer ya oré, pero dice el Papa Francisco, hay que clamar cada día. El servidor tiene que pedir Espíritu Santo cada día, porque el Espíritu Santo nos va dando conforme vamos necesitando. Entonces no podemos pedirle al Espíritu Santo, mira, mañana no voy a venir a la oración, ni el miércoles voy a ir al PGO, ni tal día voy a ir a tal reunión, ni a tal formación, pero dame la gracia que ocupo esos días, porque entonces esos días no me voy a presentar. ¿Creen ustedes que el Espíritu Santo le entre a nuestro juego? El Espíritu Santo no juega. Nosotros sí, porque a veces nosotros no somos serios. Para poder tener seriedad hay que clamar Espíritu Santo cada y cuándo. Cada día. ¿Para qué? Dice el Papa Francisco. Para que nos abra el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial. ¿Para que qué? Dígale al que tiene al lado suyo, su corazón necesita una sacudida del Espíritu Santo. Dígale, y el suyo también. Es que no cantamos tan mal las rancheras. Creo que aquí le entramos todos juntos. El Señor quiere buenos servidores. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Buenos servidores. El Señor nos contrató porque Él quiso. Es cierto, y puso un ministerio en nuestras manos, pero tenemos que darle una buena respuesta al Señor. No podemos defraudarlo, no podemos perder el tiempo, no podemos dejar que los años pasen y nosotros seguir igual sin tener cambios en nuestro interior. Tenemos que hacer cambios. Si el Señor nos contrató, hay que mostrarle al Señor con hechos que Él no va a salir defraudado de la confianza que Él nos tuvo. Si hay que estudiar, hay que estudiar. Si hay que sufrir, hay que sufrir. Si hay que ir y hay que orar, hay que ir y hay que orar. Pero todo eso guardarlo en el corazón para ser servidores fuertes, valientes, trabajadores y prudentes. Vamos a ponernos de pie para dar gracias a Dios por esta palabra que Él nos ha traído esta noche. Y digámosle, Padre, te damos gracias, porque tú eres bueno, porque tú nos hablas. Te damos las gracias en primer lugar porque nos has contratado, porque tú, Señor, has venido a nosotros y nos has confiado la misión de la intercesión, de la predicación y del servicio dentro de la renovación carismática. Te damos las gracias. Porque tú nos llamaste porque quisiste, porque otros queriendo ser contratados, no los contrataste. Los mandaste a su casa y a mí me mandaste a tu viña. Gracias, Señor, por este precioso don, por este precioso regalo, por tenerme dentro de este caudal de gracia, de esta corriente de gracia que es la renovación carismática. Gracias, Señor, por este gran llamado, por esta gran confianza. Hoy nosotros queremos que el Espíritu Santo toque nuestro corazón para poder ser servidores como la Virgen María, que guardaba todos los problemas para no formar escándalos en su corazón, para no asustar a otros hermanos que iban comenzando. Ella siempre se disponía a animar a aquellos que tenían miedo. Haz que nosotros, Señor, ayudados por tu Santo Espíritu, podamos, como la Virgen María, animar, no asustar, no espantar, sino construir, mejorar. Por eso hemos entendido que cada día debemos pedir, clamar al Espíritu Santo que nos dé su gracia, para que cada día le dé una sacudida a nuestro corazón y podamos ser servidores como la Virgen María. Gracias por esta palabra que hemos recibido en estos momentos, en esta noche, en esta asamblea de oración. Te damos las gracias, Padre bueno y misericordioso,
en el nombre de tu Hijo Jesucristo, orando con la siempre Virgen María nuestra Madre, unidos en la fuerza del Espíritu Santo, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.